Sí, señor, ya Adelante, dimos profe. inicio. Bueno, antes que nada, pues disculparme con el auditorio. Actualmente, pues yo soy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad ETSI y nos encontramos en un evento internacional, en un congreso internacional componentes de 5 estados, de 5 países. Y dentro de las temáticas que se están abordando en el congreso internacional está toda la parte de justicia transicional y todos los escenarios de aplicación de los acuerdos. Por supuesto que esos escenarios nos llevaron a unas reflexiones profundas sobre la aplicación de los contextos normativos y cómo se hacían los elementos de protección a la luz de no solamente la Constitución, sino también de los tratados o acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Entonces, ese escenario que nos lleva a una revisión y una validación de los aspectos normativos de orden central, de orden nacional, ya han sido y han venido siendo depurados y han venido siendo revisados por las entidades que les corresponde, sobre todo por aquellos aspectos que se llevaron a la Constitución y que han sido objeto de regulación y reglamentación. Por ejemplo, la parte de acuerdo político, lo que corresponde a la participación política y la regulación y reglamentación en los escenarios políticos de aquellos que se desmovilizaron y accedieron a los beneficios de la desmovilización como un todo. Por tanto, y vemos cómo algunas de esas disposiciones son transitorias. Esto nos toca directamente a algunos de los puntos que vamos a tratar el día de hoy. De estas disposiciones transitorias, por ejemplo, en la parte de participación política, la participación y representación de manera directa, es decir, sin pasar por el sistema democrático de elección, pues tiene una fecha de caducidad. En este caso nos dice cuántos periodos y en qué tiempo se puede hacer esa participación de manera directa, y a partir de allí entrarán al juego de la democracia, al ejercicio legítimo de la democracia y a la acción de ir a las comunidades a presentar sus propuestas y buscar el favor del pueblo. Entonces, miren que esas de esas normas que establecen una temporalidad, y esa temporalidad, una vez cumplida, deja de cumplir, pierde objeto, en este caso el objeto material, ¿cierto? También se consolida el objeto formal, lo que se buscó, y ese objeto, una vez cumplido, pues sale de la vida jurídica. Bueno, entonces son reflexiones y los que estamos en la academia vivimos en torno a la reflexión académica permanente de cada una de las circunstancias. Lo veíamos en la explicación del día de ayer, ¿recuerdan? La ley que se está tramitando sobre la no determinación de las identidades particulares de los gobernantes en las entidades territoriales. Y hoy lo vemos en los escenarios de justicia, paz, restauración. Vamos, y también les pido disculpas, había quedado de enviarles muy temprano la información correspondiente al cuadro que analizamos el día de ayer, para que ustedes tengan la oportunidad de empezar a hacer ese trabajo de identificar la norma de carácter territorial, registrar allí la norma y empezar a aplicar cada uno de los criterios y mirar cuáles de los otros criterios que están allí contenidos pueden servir de acuerdo a su criterio también, cada uno desde la realidad de sus entidades territoriales, cada uno desde la realidad de lo que trabajamos en el día a día, podemos determinar si esos criterios se pueden acoger, o como lo conversamos el día de ayer, la idea es que también ustedes puedan presentar análisis, hacer análisis y poder de alguna manera hacer validación. Entonces, les acabo de enviar a través de mesa de ayuda, les llegará muy pronto. A través de mesa de ayuda les envié el instrumento de la Alcaldía de Manizales para que ustedes hagan el trabajo de validación allí. Les insisto, ustedes harán la transformación del instrumento, la corrección del instrumento y la adecuación del instrumento de acuerdo a la identidad de cada una de las entidades territoriales. También hoy bueno, y les envié la guía. Esa guía, por supuesto que yo la saqué
del contenido del módulo, que allí está registrada, está puesta en el módulo 3, unidad 1, al final del módulo 3, unidad 1, allí está dispuesta la guía, pero de todas maneras se las envío como documento anexo para que ustedes puedan abocar el conocimiento y estudio de la guía. Hoy vamos a empezar a mirar cuál es como el cambio entre la 2085 y la guía, que la observo mucho más completa, la observo mucho más detallada, la observo también mucho más particularizada y de hecho nos trae allí algunas reflexiones importantes. Bueno, entonces, me permiten un segundo porque voy a seguir, voy a guiar por una presentación que les tengo para el día de hoy. Entonces, aquí estamos, diplomado. Listo. Entonces, vamos a proyectar la guía y ustedes me dicen si la pueden observar. ¿Ya pueden observar la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, vamos a empezar a revisar la guía metodológica que nos orienta a los procesos de depuración normativa. Recuerden que la característica de esta depuración normativa es actos administrativos y decisiones con carácter de norma que sean generales y abstractos. En este caso es pedido por entidades territoriales. Hay otra guía que se está encargando de los asuntos de las entidades del orden nacional. Esta guía, su autoría, la Dirección del Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de Minjusticia, que nos soporta el proceso, pero que también nos ayuda en la orientación que requieren las entidades territoriales. ¿Qué nos dice la guía? Para la depuración de proyectos, para el ejercicio del proyecto de depuración normativa, retoma el sentido mismo de la ley 2085 y la naturaleza misma de la ley, pero también la amplía de manera argumentada en la exposición de motivos. En esa exposición de motivos de la guía nos señala la existencia de la certeza mínima de todo aquel administrado sobre todo en el conocimiento de la normatividad vigente. Y aquí tenemos un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque ya se logró hacer la compilación normativa del Estado colombiano en materia legal, se está trabajando en la compilación normativa del Estado colombiano en el sector central, pero aún está en construcción todo el desarrollo de ese conocimiento normativo vigente en el nivel territorial. Les decía el día de ayer que hay algunas entidades territoriales que están más avanzadas que otras. Sin embargo, pues, el anhelo de realización de esta guía es poder llegar a que esa normatividad vigente que regula los derechos, las libertades, los deberes y las obligaciones de las personas sean de público conocimiento, sean de pública validación, y que además de esa certeza mínima del administrado sobre las acciones de la administración, le garantice también por lo menos que sea un medio para la defensa efectiva de sus derechos. Aquí se habla, por ejemplo, de los límites al poder y las competencias de las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa de Estado social de derecho, de Estado de Derecho a Estado social de derecho, recuerden ustedes que la consideración del Estado de Derecho es la sujeción a los principios que rigen, en este caso, todo el ordenamiento jurídico. Y allí habían unos preceptos que en todo caso orientaban que las personas no podían alegar per se el desconocimiento de la ley. Ese criterio sigue existiendo, es decir, yo no puedo alegar en mi favor que desconocía una disposición de orden territorial. Ahora bien,
lo que se busca es que el administrado tenga acceso a la información, que el administrado conozca cuáles son aquellos aspectos que regulan la vida en las entidades territoriales también. Y eso desde ese principio Estado social de derecho, ya cuando vemos ese pedacito, ese apellido, que ya no es solamente un Estado de derecho, sino que es un Estado social de derecho, es porque el derecho se pone al servicio de la sociedad como un todo. Y como ese todo orientador que regula las relaciones humanas, las relaciones personales, el comportamiento en sociedad, que regula los aspectos de la vida de las personas, que regulan sus obligaciones frente al Estado, que regulan las acciones que puedo ejercer ante las entidades del orden territorial, pues es claro que se espera que ese componente normativo tenga un precepto social, cumpla un precepto social. Y un fundamento muy importante, en este caso hablamos de la dignidad humana. Y esa dignidad humana es la dignificación de todos aquellos procesos, procedimientos, regulaciones y reglamentaciones que rigen la vida de las personas. Es decir, reconocer que si el centro es las personas, si el centro es el administrado, pues todas las acciones que desde la administración se ejecutan deben estar bajo estos principios que ya hemos hablado, pero debe tener un fundamento en la dignidad humana, en ese reconocimiento especial, inequívoco, que lo que busca es apoyar a la persona para que, en este caso, no se sienta agredida en su condición personal, en su dignidad personal. Y aquí aparecen también todos los contextos de la condición y de la persona humana. La diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad ambiental. Incluso ya se habla de la diversidad tecnológica, porque no todos tenemos esas competencias digitales de los ciudadanos digitales y los nativos digitales. Y miren que ya hay una cantidad de caracterizaciones, pero que no pueden llevar a que todos los elementos de regulación de las entidades territoriales no tengan en cuenta esa condición. Y recuerdo que había al principio algunas controversias sobre si se debían suprimir los medios de pago de los puntos fijos de recaudo de impuestos, de servicios, porque ya era posible que todo se hiciera a través de plataformas. Pero una de las reflexiones a las que se llegó es que no todo el mundo estaba, no todas las personas de las entidades territoriales estaban en capacidad de poder entender el uso de esas plataformas, de acceder incluso a los medios de conectividad. Todo eso forma parte de la dignidad humana. Y en muchos casos también acceder a celulares inteligentes que tuvieran la posibilidad de facilitar la gestión. Y miren que ese es un principio de la administración de lo público en materia territorial, ¿no? Siempre desde los territorios estamos pensando cómo facilitar la gestión. Y recuerdo que desde el orden nacional también tuve la oportunidad de enfrentarme a una dicotomía de estas, un dilema de estos, y fue cuando desde el fondo del magisterio se convino que todas las pensiones que se pagaban, tanto las centrales, es decir, las que estaban a cargo de la nación, como las que estaban a cargo de las entidades territoriales, debían identificar y bancarizar y fijar una cuenta para que el pensionado no tuviese que ir a hacer aquellas filas interminables esperando su pensioncita, principalmente en el punto de pago que eran los bancos BBVA. Cuando se hizo esa labor, hubo una reticencia muy alta de los ciudadanos, primero a bancarizar. Entonces ya había una limitante para el cumplimiento de esa disposición nacional y territorial. Segundo, hacer uso de las cuentas a través de las tarjetas y los retiros con las tarjetas. Lo tercero, y aquí aparece un principio humano, y recuerdo que tuve que afrontar y tratar de solventar esto desde el fondo del magisterio, y es que ese principio humano es que muchos de los pensionados, al momento de ir a gestionar el pago de su pensión, era el momento del encuentro entre ellos. Entonces, ¿cómo hace uno desde las disposiciones normativas
para poder entender esta complejidad humana. ¿Cómo hace uno desde las disposiciones normativas que buscan precisamente es proteger, es facilitar, es gestionar para que las personas tengan una mejor dignidad? Pues que se les afecte la dignidad en razón a una decisión que buscaba dignificarlos tecnológicamente. Fue bastante traumática esa transición. Sin embargo, pues ya en esa migración, la bancarización y la consignación a través de estos medios de pago, pues se pudo avanzar significativamente y que las personas entendieran. Y miren que aquí hablamos también de un tema de calidad normativa. Y es que cuando se profieren normas, cuando se profieren actos, hay que tratar de entender la condición humana. Hay que tratar de entender dentro de esa condición humana qué es lo que considera la persona que lo dignifica o incluso le elimina la dignidad. Y esto forma parte de los análisis y reflexiones al momento de la depuración. ¿Qué podemos de allí quitar o clarificar o modificar o estructurar de manera distinta sin que afecte la condición humana y la dignidad humana, o sin que se resienta la condición de dignidad humana, porque eso en términos concretos tiene unos efectos profundos sobre la efectividad de la norma, pero también la legitimidad de la norma? Es decir, que tanto como ciudadanos aceptamos la norma y que tanto como ciudadanos aplicamos la norma. Y eso nos lleva también a cimentar ese principio de seguridad jurídica del que hablábamos tanto, porque no se trata de las normas y la vigencia de la norma, hay muchos componentes de análisis dentro del desarrollo normativo del Estado colombiano, tanto de la Constitución, tanto de la ley que desarrolla estos preceptos a través de esa supremacía constitucional que yo les comentaba en algún momento, tanto de la jerarquización normativa que también está establecida, tanto de la vigencia de las leyes, de las normas y los mandatos, tanto del contenido de impacto que pueda ser medible y aquel que no es medible, sino a través de la operación, es decir, de la puesta en uso de una norma. A veces las normas, casi que por principio, saltan la necesidad de depurarlas, más por la aplicación que por el sentido de bondad que uno pretendía a través de la norma. Es decir, lo bueno que buscaba uno cumplir a través de la norma, a veces se ve afectada por el cumplimiento. Y en esto recuerdo algo que pasó y que tuvo que ver también con la temporalidad de las normas que se expidieron en virtud de la pandemia. Recuerden que gran parte de esas normas, aunque tenían una temporalidad, se sustentaban en este principio de dignidad humana. Y cuando empezaron y comenzaron a perder vigencia, hubo necesidad de poder verificar cuáles de aquellos, principalmente elementos de protección, podían ser rescatados como legislación permanente. Recuerden que aquí hay un principio sobre eso, ¿no? Aquellas normas que tienen una transitoriedad, que tienen una vida determinada, una vigencia determinada, pero en virtud de esta condición humana, por los elementos de protección, por los elementos de amparo, por los derechos fundamentales que protege, deba ser llevado, en este caso, a una disposición de una naturaleza o de una condición o de una calidad permanente. Entonces, este principio de seguridad jurídica tiene que ver con todo esto que estamos comentando a partir de los criterios que define la guía. Eso también ante la necesidad que nos establece la Constitución y la ley de que hagamos la actualización permanente de los ordenamientos jurídicos. La proliferación normativa en Colombia es muy alta. Y eso implica que casi que nos volvemos, como lo dicen algunas escuelas del derecho, que la producción normativa va de la mano con la aceptación de la gente, el reconocimiento de derechos y los anhelos de realización de justicia. Pero tener tantas normas no me garantiza per se los derechos y no me garantiza per se la protección y no me garantiza per se la efectividad de esos derechos. Bueno, me disculpan, si alguien tiene alguna pregunta, vamos conversando, porque es que a veces, como que les reitero, me emociono y continúo y continúo y continúo. Hasta el momento, ¿tenemos alguna inquietud, alguna pregunta?
He tratado de hacer una explicación tanto para abogados como para no abogados. ¿Alguna inquietud, algo que quieran que clarifiquemos o podemos continuar? Vamos viendo. Muy bien, perfecto. Entonces, esa proliferación normativa que a nivel territorial no es que se logre que sea menos que lo que produce la nación, pues lo que lleva es a la necesidad de que esa actualización realmente sea permanente. Para eso se necesita, en lo que hablábamos el día de ayer, ese escenario completo, ese panorama completo de todas las normas que se expiden en virtud de las facultades constitucionales, legales, reglamentarias, desde las entidades territoriales. Si yo no tengo ese panorama completo, no voy a tener una actualización permanente de ese ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque termina, y aquí les pregunto si no les ha pasado, siendo por contingencia, por evento, por acción, incluso por fallo. Entonces ahí sí salen las entidades territoriales rápidamente a tratar de depurar, sacar de la vida jurídica y corregir aquello que se les pide o pierde vigencia o a través de una sentencia de la Corte Constitucional se determina que la norma que la fundamentó transgrede la Constitución y es inconstitucional. Entonces ahí es cuando las entidades territoriales proceden a hacer estos ajustes. Y es legítimo. Nadie dice que no. Y es válido. Nadie dice que no lo sea. Solo que si no se tiene ese panorama y no se aplica bajo los criterios propios de la depuración, pero además no tenemos en cuenta ese instrumento preciso y concreto, señores, y en esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de la definición de los instrumentos también viene la aplicación de ese panorama normativo. Les insisto, ¿qué más quisiéramos? Que todo eso estuviera sistematizado, ya automatizado, que es una palabra que viene surgiendo también, pero por el momento es importante que vayamos haciendo esas construcciones, porque después cuando aparecen los sistemas robustos y complejos, pues ya tendremos el trabajo adelantado. De igual manera, esa actualización permanente a esos ordenamientos jurídicos, y aquí lo estamos hablando de naturaleza territorial, se espera que no solamente se apliquen, y ahorita lo vamos a ver, criterios de depuración, sino de calidad normativa. ¿Por qué? Porque esta puede ser la guía que oriente incluso la actualización normativa que se requiere a partir de desarrollos constitucionales y legales. Y otro aspecto muy importante, y creo que es determinante para las entidades territoriales que tienen que ver directamente con el administrado a nivel territorial, a veces el presidente no alcanza a conocer y a comprender y a entender todas las comunidades, pero un alcalde local, municipal, es decir, de una localidad, para que no me entiendan mal de pronto en Bogotá y algunas otras ciudades que manejan localidades, un alcalde local, un alcalde municipal, sí se enfrenta de manera mucho más directa desde sus decisiones a los impactos que puedan generar a los administrados. Es mucho más directa la relación de estos alcaldes, del alcalde, con sus comunidades que lo que podría ser, por ejemplo, los gobernadores o lo que podría ser el presidente. De igual manera, el Consejo Municipal tiene una interacción mucho más alta y le permite esa interacción mucho más alta y pues se complejiza en las grandes ciudades, ¿no? Que lo que pudieran tener, por ejemplo, las asambleas departamentales y, en este caso, el Congreso de la República. No obstante, ustedes pueden ver que en cumplimiento de ese principio de Estado social y democrático de derecho, en muchas ocasiones el Congreso, las asambleas y los consejos sesionan desde espacios del territorio, no solamente para hacer presencia, señores, sino también para hacer apropiación de esa identidad, de esa pertinencia, de ese sentido de pertenencia entre los cuerpos políticos y, en este caso, la sociedad. Recuerden que cuando hablamos de cuerpos políticos es porque las decisiones que toman
estos cuerpos, en todo caso, se fundamentan en la acción política tanto del Estado como de los territorios. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Vamos claros? Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, miren que aquí se genera una necesidad, y esa necesidad es que si generamos abundante y permanente producción normativa, no significa que garantizamos el conocimiento, la publicidad y la apropiación de, en este caso, del administrado sobre las autoridades territoriales. Esa proliferación se debe, como lo señala la guía, es que nosotros creemos y esperamos y pensamos y estamos mucho más seguros si está en la norma. Eso es casi que de contera, que como ciudadanos, como administrados, esperamos que todo el acápite de derechos, deberes, garantías, obligaciones, protecciones, si no está en la norma, no tenemos esa sensación de seguridad jurídica. Y eso hace que, en este caso, nuestra sociedad tome como cultura jurídica la proliferación normativa. A todo nivel, a todo nivel. Y eso también lleva a que en muchos casos esa proliferación normativa no sea reflexiva. ¿A qué se refiere el término reflexivo? Pues uno esperaría que las decisiones que toman tanto las entidades del nivel central como las del nivel territorial pasen por unos elementos de reflexión en relación a la pertinencia, B, la oportunidad, C, la legitimidad, D, el análisis de impacto normativo, y ahí incluye, por supuesto, los recursos, ¿no? Porque a veces desde las entidades territoriales se gestionan proyectos que en muchos casos se quedan como buenos proyectos, pero sin iniciativa presupuestal. Lo irreflexivo es la falta de ese análisis profundo antes de la expedición normativa. Lo irreflexivo es la falta de análisis de alcance de estas decisiones ante la producción normativa. ¿Qué busca, en este caso, la Constitución y la ley? En este caso también nos referimos a la Ley 2085 de manera puntual. Se busca es simplificar, es decir, hacer mucho más sencillo, armonizar, es decir, que aquello que yo hago mucho más sencillo realmente se integre dentro de un esquema normativo del Estado, armonizar. Y racionalizar, es decir, poner allí de presente los elementos de razón que me permiten proferir o no proferir, modificar o no modificar, derogar o no derogar actos administrativos y las normas en concreto. Esta acción busca que estos proyectos de depuración normativa, como lo dijimos anteriormente, que tratan de fortalecer ese principio de seguridad jurídica, procedan a definir, y esto es muy importante, esto es, creo que, de los puntos angulares de la depuración, y es que la depuración tiene que definir las derogatorias. Bien sea porque da continuidad a una norma, bien sea porque del análisis surge la necesidad de hacer una derogatoria, bien, podemos verla expresa, tácita, de aquellas normas que ya han sido derogadas y no sabemos si aún tienen vida jurídica por ese tema de las derogatorias, sobre todo tácitas, o las derogatorias orgánicas, que llevan a la necesidad de una reflexión más profunda desde el sector, desde lo técnico, desde los apoyos que se puedan conseguir con expertos, con comunidad académica, pero también desde los sectores responsables de la gestión dentro de la administración. Si es algo que corresponde a educación, pues uno esperaría que el componente de educación esté claramente establecido, que aquellos que conocen de educación sean los que formen parte de esas mesas y que aquellos que manejan los asuntos de educación
dentro de la entidad territorial estén allí. Pero aquí pasa un poco al revés. A veces en las entidades territoriales, cuando uno ya se va a sentar a hacer ejercicios de reflexión y comienza a mirar las posturas, comienza a entender que aquellos que forman parte de las mesas no son el componente realmente técnico de la mesa. Y uno esperaría que esté presente allí el componente técnico para poder fluir en esos análisis reflexivos. Que si es un asunto de educación, pues aquel que me pueda aportar en materia de educación en esa determinación de elementos de vigencia, de conveniencia, de permanencia, pues estén allí presentes. Pero en muchas, no en pocas ocasiones, se dejan por fuera a estas personas que o tienen la experticia o sencillamente tienen a su cargo la función. Y eso pasa precisamente porque en muchos casos se deja, y es legítimo y está bien, que sean las oficinas jurídicas de las entidades territoriales las que gestionen estos proyectos y los saquen adelante, los proyectos de depuración. Pero a veces las oficinas jurídicas no alcanzan a comprender la complejidad de un proceso de depuración y no es porque lo hagan adrede, aclaro, es que en muchas ocasiones se nos pasan esos aspectos que parecen tan sencillos que realmente no lo son y que afectan la reflexión. Esta derogatoria se busca que sea de forma expresa, ya no más derogatorias tácitas, ya no más derogatorias orgánicas, fruto de la reflexión de lo que pueda surgir después. Entonces, estas guías y estas estrategias y herramientas metodológicas lo que buscan es que se definan esas derogatorias expresas. Algunos de los criterios que trae la exposición de motivos, disculpen, de la guía, es que precisamente se debe analizar la obsolescencia o lo innecesario de la norma, o que ha cumplido ese objeto o ha expirado el término para el cual había sido determinada la producción de efectos, o porque son contrarias a las disposiciones constitucionales y legales, y que en todo caso requieren de análisis, en este caso constitucional o legal, que sean inaplicables por el fenómeno de decaimiento, es decir, ha perdido ese acto administrativo o esa decisión normativa de carácter territorial los fundamentos que la sustentaban, o por desaparición de su fundamento constitucional y legal. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, Bien. una inquietud. Sí, adelante, David. Uno pues cuando analiza el tema de las normas, ¿no? Ya sea del orden territorial, ya, igualmente, o las leyes, y a veces uno encuentra que hasta la misma constitución creo que primero hay que arreglar la constitución. Pienso que la constitución pasó de ser una constitución política a un reglamento, quiere decir, pasó de ser, de tener que ser un instrumento de principios y se volvió muy preciso, ¿no? Muy preciso, y creo que eso también ha generado una serie de inconvenientes al momento de desarrollarse las mismas leyes, ¿no? Aquí en Secretaría también tuvimos un problema porque un decreto pues ampara una ley, pero entonces se confluía una serie de actividades ahí en temas de competencias, de derechos, y resultamos dándole una interpretación más filosófica porque no encontramos una solución. Y no quedó muy precaria, ¿no? No nos daba todavía la suficiente fuerza, y aún así pues ahí está. Y hemos encontrado también disposiciones que nos han dicho a nosotros, no, pues como la premisa, ¿no? Si no está demandado, pues ahí está Está vigente. vigente. Ahí está vigente. Entonces, hasta Aun que no cuando le saben, demanden. David, que puede ser contrario a otras disposiciones y fallos de la misma Corte, ¿no? Sí, entonces yo creo que así hay que hacer como un revisionismo, o entrar a una etapa de revisionismo de nuestros marcos, de nuestras normas, porque creo que nos confiamos de que, bueno, lo que está en la Constitución es el deber ser y así, y a veces mucha gente pues serán celosos de no tocar la Constitución más, de no manipularla,
pero creo que ante los contextos actuales y todo, ya creo que sí es hora de darle una revisión a la Constitución para poder entrar a jugar más con las leyes, porque a medida que la Constitución se mueve, pues de ahí eso es un efecto dominó y vamos a entrar en un ciclo repetitivo de estar depurando y retrotrayendo y no vamos a terminar nunca a llegar a un nivel de equilibrio en la cual podamos brindar esa seguridad jurídica a todos los sectores de la sociedad. David, mira qué importante tu reflexión y recuerdo claramente, tuve la oportunidad de estar en algunas de las charlas y participar en algunas de las charlas del aniversario de la Constitución, ¿no? Y una de las objeciones que yo le hacía a la Constitución es que precisamente los postulados de naturaleza constitucional necesitan ser desarrollados a través de los lineamientos judiciales, legales, perdón. ¿Por qué? Te doy un solo ejemplo, David. ¿Cuánto duramos para hacer el desarrollo de una norma de carácter, me disculpan, un precepto de carácter constitucional llamado ley de oposición? 25 años para sacar la ley que de manera completa y precisa desarrollara el concepto de oposición en Colombia. Entonces, lo que nosotros también vemos, David, y esto se presenta todo el tiempo en la depuración normativa, es que cuando uno construye esos marcos teóricos normativos, ¿no? Esos marcos teóricos normativos que son los que me sirven de fundamento, pero cuando no hay un marco teórico normativo fuerte, comienza uno a vacilar entre la aplicación, la no aplicación, la vigencia, la no vigencia, pero recuerden ustedes que también esos marcos teóricos van con el análisis constitucional. Hay muchas cosas de los preceptos constitucionales que no se han desarrollado. No se han desarrollado. Es decir, están presentes en la Constitución y tienen una aplicación incluso a través de fallos y sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, todo lo que corresponde a matrimonio igualitario, adopción igualitaria, ha sido más por el ejercicio interpretativo de la misma Corte Constitucional a través de sus sentencias y fallos, que en este caso, que pudiéramos encontrar las leyes que nos rigen como administrados, que además sirva de guía orientadora para el sistema judicial. ¿Por qué? Porque en todo caso la Constitución colombiana sí dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Deben fallar en derecho. Y dice, la jurisprudencia y la doctrina serán tomados como elementos auxiliares de interpretación y aplicación. Pero si el juez se enfrenta a una decisión sin tener la norma, así nos pasa desde la administración. Si tenemos que otorgar derechos y no tenemos claros los marcos jurídicos, porque en muchos casos ni siquiera se existen. Y vamos un poco más allá. La misma Constitución se reconoce a sí misma como norma de normas. Lo siento, yo no la veo así. La Constitución es un acuerdo político fundante del Estado colombiano. Y por tanto, la naturaleza política no tiene nada que ver con la acción política del Estado frente a la representación. Eso es otro paseo. La naturaleza política es a través de la acción política de los ciudadanos. Todos tenemos esa característica de ponernos de acuerdo frente a cosas, aspectos, marcos epistémicos que están en la Constitución, marcos organizativos o preceptivos que están allí en la Constitución y un preámbulo. Pero en últimas, como les dije en alguna clase, si mal no recuerdo, la definición entre artículos de la misma Constitución es más para darle un orden lógico que para darle un orden normativo. Aún así, la misma Corte Constitucional sigue cometiendo el yerro de señalar que la Constitución es normativa y no lo es. Lo siento, bajo las teorías, ninguna de las teorías que tengan que ver con la Constitución, ni siquiera Kelsen reconocía la Constitución como un esquema normativo. Por eso ni siquiera se hablaba de él. Él hablaba de una norma fundante superior, pero es que una norma fundante podría ser una norma estatutaria, que fija todo el camino para el desarrollo legal y reglamentario. Él al final de sus días dice, ¿saben que sí?
hay un precepto político que debemos tener en cuenta para el desarrollo normativo. Y recuerden ustedes que él hablaba de la pureza normativa, es decir, la norma ajena a todo lo demás. Preceptos morales, preceptos sociales, preceptos económicos, nada, o sea, la norma pura. ¿Qué es el derecho? La norma. ¿Qué es lo justo? La aplicación de contenido de la norma en el derecho. ¿Cómo se hace justicia? Aplica la ley. Ese era lo que le enseñaban en muchas ocasiones a uno en las facultades de derecho sobre los contextos positivistas. El derecho en sentido positivo. El derecho puesto en una norma, el derecho ahí, vigente. Lo demás vendrá por análisis. Luis Carlos, ¿querías compartirnos algo? Profe, sí señor, precisamente estamos pues realizando estas reflexiones en torno al tema de la depuración normativa y guarda un poco relación pues con lo que estábamos comentando. Digamos que desde mi punto de vista frente a este tema de la depuración normativa y garantizar la seguridad jurídica sobre todo, el legislador tiene un papel muy importante, una responsabilidad fundamental en el desarrollo de la depuración normativa, porque digamos que es el único que está legitimado para establecer los textos normativos de rango pues más superiores sin contar pues la Constitución, que es la norma superior, pero digamos que en esto también juega un papel muy importante ese trabajo que le está asignado al legislador y que digamos que en muchas ocasiones no se realiza o no se cumple. Como bien lo señalaba usted, hay disposiciones en la Constitución que han pasado 30 años y no se han desarrollado. Ya nos mencionaba el ejemplo, por ejemplo, de lo del Estatuto de la Oposición, 25 años, pero digamos, hay aún disposiciones que no se desarrollan, como lo es el caso del Estatuto del Trabajo. Sí, señor, precisamente. 30 años y el Congreso nos sigue debiendo el Estatuto del Trabajo. Y así hay muchas normas sueltas, muchas disposiciones constitucionales, perdón, sueltas, que no han tenido ese desarrollo legislativo, en parte porque el Congreso de la República no asume ese papel fundamental de ser el legislador activo que fije las reglas para la vida en sociedad y por supuesto que permita desarrollar los preceptos constitucionales. Y eso justifica en parte que la Corte o los jueces en el ejercicio y la aplicación del derecho pues tengan que recurrir a la aplicación directa de las normas superiores a falta del desarrollo legal. Digamos que pues allá el Congreso tiene una tarea muy importante y siento que como que no asume ese rol o ese papel protagónico que debería tener. Mira que, Luis Carlos, qué importante esto porque, espérame aquí, tomo nota de tu participación, porque en gran medida cuando uno ve las teorías de los poderes públicos y comienza a entender ese equilibrio de poderes públicos derivados principalmente de la Revolución Francesa, ¿no? Pero lo que la Revolución Francesa de alguna manera también se soportó en los esquemas de la Roma republicana. Instituciones, cada una con su campo de acción. Eso era la República Romana. Y sistemas de verificación, de revisión y de contrapeso allí entre las diferentes instituciones que se crearon en Roma. Pero cuando uno ve que alguna de las instituciones que soportan los poderes públicos comienzan a no cumplir su deber, generalmente algunos de los otros poderes públicos comienzan a ocupar ese espacio. Y ya difícil que es hacer depuración normativa solo con fallos y sentencias de los jueces. A difícil que es hacer depuración normativa solamente con las decisiones de inconstitucionalidad. A difícil que es hacer depuración normativa solamente con las decisiones de tutela y sentencias unificadoras de tutelas. Porque en últimas, lo que uno esperaría es encontrar amplitud de normas y resulta que no las hay. Como agua cápita de protección de derechos. Y hay muchas cosas que se están manejando de esa manera. Es decir, terminan casi que bajo el amparo de decisiones constitucionales, a través de principalmente acciones de tutela, terminan casi que soportando la falta de actividad normativa en determinados campos, no en todos. ¿Y cuáles son esos determinados campos? Los que producen mayor impacto desde la condición humana o mayor cálculo político para los cuerpos, en este caso, legislativos. Entonces, en ese caso se hace
extensivo, elementos de protección. No sé si de pronto a ustedes les ha tocado sacar normas que se fundamentan casi que solo en sentencias, donde dice, es que la Corte Constitucional dijo que esto se hacía de esta manera, entonces lo vamos a hacer así. Y después, ¿cómo hace una depuración normativa de eso? Si uno necesita otra sentencia para tratar de entender la aplicabilidad de estas sentencias, o por lo menos cómo determina la vigencia, o cómo hago derogatoria de eso. Y ustedes ven que hay muchas decisiones de la Corte Constitucional que están llegando de esta manera. Y en muchas ocasiones, y esto pasó demasiado con el sistema de salud, tanto del nivel central, tanto del nivel laboral, como de los niveles de protección a través de las estrategias de SISBEN y la territorialización de la salud. Y era que si la norma me decía de manera clara cuáles eran los componentes del sistema y me decía cuáles eran los medicamentos, yo no me salía de ahí. Pero resulta que por una extensión de fallo, con una sentencia unificadora, dijeron, no, pues entregue cualquier medicamento. Todo medicamento que se requiera para la salud de las personas hay que entregarlo. O qué decir de las disposiciones que regulaban, por ejemplo, los tratamientos médicos existentes en Colombia, y entonces, si era un tratamiento experimental, uno le decía, no, y aparecía la Corte y decía, sí. Entonces son contextos bastante difíciles de lograr. Doris, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, frente a eso último que usted dice, quiero entender algo, y es, a ver, precisamente estamos hablando de un Estado social de derecho, Sí, y no de un Estado de derecho que es apliquemos la ley o el imperio de la ley. Pues finalmente podemos observar que la Constitución pues sí puede ser un acuerdo político fundante en unos principios, pero obviamente para aplicar esos derechos fundantes y esos principios, esos derechos fundamentales, esos principios, pues necesitamos obviamente unos instrumentos necesarios para darle aplicación. Y la situación está pues, también pues, en los operadores, que la misma Constitución ha dicho, en los operadores jurídicos. Y por eso todos los jueces son constitucionales, ¿cierto? Porque deben saber aplicar la Constitución al caso sui generis, ¿cierto? Si yo no puedo valerme de la Constitución como norma suprema, entonces llegamos a ese mismo positivismo jurídico, a ese imperio de la ley. Y tenemos, entonces, ¿cómo dignificar al ser humano cuando no lo sacamos de ese contexto, por ejemplo, de los medicamentos que dice la ley que nada más pueden estar dentro del, por decir algo de ese, ¿cómo es que decía? Odioso vademecum. Eso. Entonces, nos tenemos que salir de ese contexto siempre según la situación de cada caso, ¿cierto? Necesariamente. Porque es que de ahí tenemos que buscar esa aplicación para fortalecer esa dignidad humana que estamos defendiendo. Pues es lo que yo pienso en ese sentido. Porque no de otra manera, entonces podríamos hablar de un Estado social de derecho. Pues entonces, ahora bien, es cierto que la Corte o ciertos operadores constitucionales o del mismo jueces, pues han dado interpretaciones que uno dice, pues de a dónde podrían dar las mismas, porque tampoco tendrían un soporte como tal. A nosotros acá, yo soy del municipio de Envigado, y tuvimos, y en Antioquia se están dando también, tuvimos conocimiento, por ejemplo, los traslados presupuestales con los, para facultando el consejo faculta de manera temporal al alcalde para hacer traslados presupuestales, créditos y contracréditos, pues dentro de su manejo administrativo, y están saliendo unos controles de tutela o controles de legalidad por parte de la gobernación de Antioquia,
donde haciendo una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional, la 036, si mal no estoy, de 2023, de este año, aduce que no es posible, que porque esa es una facultad absoluta de los consejos municipales, entonces que no pueden ser hacer esas facultades de traslados presupuestales para el alcalde, convirtiéndose en esto para nosotros como en una coadministración. Entonces yo, para hacer cualquier movimiento que es tan dinámico en el presupuesto, entonces voy a tener que estar yendo al consejo a pedirle permiso. Pues obviamente ellos dicen sin que se supere el tope aprobado en el presupuesto de gastos e ingresos, etcétera, etcétera, pero finalmente nos declararon la invalidez del acuerdo a sabiendas que la misma Constitución, en el artículo 313, faculta al Consejo para, de manera temporal, o sea, no continua, pero sí temporal, darle facultades al alcalde por esto. Entonces uno queda también como en entredicho, bueno, en que estamos pues también con los, si entre los operadores y la misma Corte Constitucional, pues nos vemos con unas contradicciones que no entendemos. Doris, y mira qué interesante ese ejemplo, porque es claro el tope, es decir, el alcalde no podría, vía facultades extraordinarias otorgadas por el Consejo, ampliar el presupuesto. Es claro los rubros, están claras las destinaciones, y lo que uno esperaría es que, y de hecho la Constitución tampoco en eso no es muy precisa, pero también hay que recurrir a las otras normas que regulan la organización del territorio, el régimen político municipal y una cantidad de cosas por allí. Y termina casi que, en este caso, mira que estas decisiones que puedan ser aplicables a un acuerdo del Consejo en Envigado terminan siendo interpartes. Terminan siendo interpartes. ¿Cuántos de los consejos municipales en Colombia proferirán decisiones similares que no hayan sido objeto de revisión? Y muy seguramente tocará revisar dentro de ello cuáles son objetos de depuración. Yo sé que la temporalidad en este caso es la que prima, ¿no? Se autoriza y estas facultades no pueden ser permanentes, solamente para los casos concretos, de manera sustentada, justificada, presentada, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Pero aún así, lo difícil en este caso es precisamente ese análisis de constitucionalidad del que tú me hablas, porque es que forma parte de los criterios que tenemos aquí. Forma parte de los criterios que rigen la función de la administración a nivel nacional y a nivel territorial. Y tienes razón, nuestros jueces, dice, están sometidos al imperio de la ley. De igual manera la actividad del Estado. El Estado no puede otorgar más allá de lo que está en la ley. Pero entonces, para poder solventar ese iuspositivismo tranza, le decían a uno, pues ponga tutela. Y hasta los mismos funcionarios administrativos le decían, mire, aquí está el formato, mire, llénelo de esta manera, vaya, preséntelo, y cuando salga la decisión, con mucho gusto le atendemos su requerimiento. ¿Por qué? Porque en todo caso el administrador se enfrenta a las acciones que pueda tener, en este caso, por hacer extensivos los derechos de tutela cuando no han sido a través de sentencias unificadoras. La sentencia unificadora toma la tutela y dice, esto se vuelve erga omnes. El solo hecho de invocar la protección a través de la sentencia unificadora, si encaja el caso, no hay problema. Pero si no, y entonces, uno como funcionario administrativo, ¿cómo hace para otorgar derecho? Si se rige por la ley. Y recuerden que los funcionarios de la administración de lo público nos regimos por las disposiciones, en este caso normativas regulatorias. Pero es claro que la acción de tutela es una forma de extender derechos más allá incluso de los postulados legales. Si se tratara solamente de la ley, pues no habría oportunidad de tutela. Y eso es muy claro y muy importante entenderlo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, participación que nos quieran aportar? Qué pena, pero en esta parte que usted, otra última, y qué pena volver a intervenir, pero es que no, claro, adelante, también me preocupa mucho, es que somos de derecho público, ¿cierto?
y somos reglados totalmente. Sí, claro, Pero, una pero administración reglada absoluta. lamentablemente, entonces, ¿por qué le tenemos miedo a ser constitucionalistas? O sea, ¿por qué tenemos miedo a aplicar a la Constitución? Porque no tenemos esa facultad directa, Doris. No es como los jueces Pero es que la norteamericanos que Constitución, sus decisiones se basan, por ejemplo, en la aplicación de la Constitución, porque allá no son normativistas. Pero en Colombia somos, en este caso, estamos sometidos, como lo dice la misma Constitución, al imperio de la ley. ¿Qué pasa, Doris? Que en todo caso sí están los instrumentos que permiten otros tipos de salida, pero cuando se hace inaplicabilidad por elementos de constitucionalidad, tiene que estar fundado claramente en aquello que me permite la ley, en este caso decisiones de la Corte Constitucional, decisiones de tutela que sean erga omnes, pero que no sean interpartes, porque si haces extensión de derechos a través de la tutela como interpartes, vas a tener muy seguramente algún inconveniente con los organismos de control. ¿Qué más quisiéramos, no? Que la administración tuviera también ese filtro, pero no lo tiene. No lo tiene. sí, ¿Alguna otra? pero Sí, Doris, te escucho. lo que digo yo es, sí, o sea, es cierto, pero nosotros ni aplicamos los precedentes, ¿cierto? Que lo debiéramos aplicar porque ya es extensivo, ¿cierto? Es lo que Pero usted recuerda que dice. el Las precedente se vuelve un ergaones, criterio auxiliar, ¿no? O sea, nosotros no pero somos... pero en el CEPACA ya no está como auxiliar. Mira, los precedentes, te estoy hablando en materia legislativa, en materia judicial, ¿no? Los precedentes es un modelo norteamericano. El precedente de fallo, el precedente de decisión, el precedente de caso, los casos similares, los casos difíciles, bueno, todo lo que tiene hasta Herbert Hart señalado en muchas de sus obras, así como John Rawls, bueno, ahí hay una cantidad de autores. Ese tipo de precedente es importante para sistemas principalmente consuetudinarios que no están reglados. El precedente normativo se ha querido traer a Colombia, pero no ha sido tan fácil porque Colombia es un estado excesivamente reglado. Entonces, el precedente, cuando hay norma en concreto, se aplica sobre el precedente la norma en concreto, y si la norma en concreto no lo permite, no se debe hacer. Y no se puede hacer y no se va a hacer. ¿Alguna otra inquietud relacionada con lo que estamos conversando? Todo esto es importante para la depuración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nuevo qué es lo nuevo que se observa desde esta perspectiva, más allá de la ley 2085? Porque aquí sí se amplía y es muy importante esta ampliación que se hace, principalmente porque no se trata solamente de la depuración, es importante en este caso también todo lo que tenga que ver con esas actualizaciones o modificaciones, en este caso, más allá de las disposiciones legales y las disposiciones del orden nacional, también poder realizar estas mismas acciones a nivel territorial, es decir, las disposiciones que rigen las entidades territoriales. ¿Me permiten un segundito, por favor?
Bueno, me disculpan, estaba recibiendo reporte del Congreso Internacional en Justicia Transicional que, como les comento, venimos desarrollando aquí en la Universidad ETSI. Un reporte satisfactorio, de buena participación, de ponentes, que vinieron todos los ponentes. Bueno, todo muy bien, gracias a Dios. Entonces, continuamos aquí con la disertación y lo que se observa es que se espera que también la depuración sea un proceso de actualización. Y como proceso de actualización me permite optimizar, y esto es muy claro, la capacidad de producir efectos jurídicos y materiales. ¿Por qué? Porque la proliferación normativa no me garantiza que se cumpla el objeto de la norma. En muchos casos es mejor una norma con un sentido muy preciso, muy claro frente al administrado, para que el administrado haga uso y aplicación de ese derecho. Pero nos dedicamos a complejizar, nos dedicamos a hacer desarrollos normativos territoriales, nacionales, nos dedicamos, incluso ya después de haber sacado una norma, sacamos otra que la adiciona, la complementa o la mejore. Y eso implica que en muchos casos falta reflexión al momento de la expedición normativa. Y ese tipo de reflexión es el que me permite minimizar todas las acciones que después tengo que llevar de corrección de la misma norma. Entonces, esa actualización, esa optimización de la norma, también se busca que se lleve a ese principio de seguridad jurídica. Se busca también que las derogatorias, en este caso, sean expresas y no tácitas. Yo sé que en muchos casos, cuando no se tiene ese panorama completo, amplio, ese panorama regulatorio dentro de los componentes de desarrollo, en este caso normativo, es muy difícil poder llegar a esas derogatorias expresas, pero es un anhelo de realización. Y sobre todo porque con las derogatorias me lleva al siguiente elemento, que es las vigencias. Es muy importante que desde las entidades territoriales tengamos exactamente establecido las vigencias de los actos que se profieren, bien sea desde la administración, o bien sea desde los consejos, o bien sea desde las asambleas departamentales. Eso también lleva a, y aquí pues teníamos la inquietud hace un momento, ¿no? Los marcos de revisión constitucionales. Y los marcos de revisión constitucionales no son fáciles, en tanto las decisiones, sobre todo en materia constitucional, siguen siendo por vía de tutela interpartes. Ya cuando la Corte Constitucional la coge en revisión y fruto de esa revisión hace una extensión de derechos, pues queda mucho más sencillo su aplicación. Sin embargo, en esas revisiones constitucionales, en muchos casos nos puede pasar lo que nos comentaba ahorita precisamente Doris. Y es que puede hacer que lo que para mí, en mi entidad territorial, me declararon como no constitucional o no aplicable, en otras entidades territoriales no tengan las mismas circunstancias. Eso puede pasar. Lo que se esperaría es que el principio de seguridad jurídica también me permita a mí, como administrador, ¿cierto?, poder desarrollar tranquilamente los contextos regulatorios. Eso es un anhelo de realización que esperamos que con toda esta dinámica de calidad normativa, depuración normativa, pero también optimización, pero también actualización, pero también verificación y validación, podamos llegar a este contexto. El concepto de depuración normativa de la guía metodológica número 3 para entidades territoriales se preserva a través de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2085 del 2021. Es decir, se trata de que a través de instrumentos de verificación y validación normativa se llegue a la depuración. Estos instrumentos se preservan en que sean normas de carácter general y abstracto y
aunque aquí lo dice que es el objeto principal, pero no necesariamente exclusivo, es hacer la verificación explícita de la pérdida de vigencia de esos cuerpos normativos. ¿Por qué les digo que principal pero no exclusivo? Porque si retomamos este otro criterio, lo que miramos es que no solamente se trata de la depuración para la vigencia, sino también de la actualización, también de la optimización, también de la validación de pertinencia, de continuidad, de impactos. Entonces no es solamente exclusivo, sino que la pérdida de vigencia forma parte de esos criterios principales. Recuerden que aquí hablamos de normas preexistentes y sobre todo formalmente vigentes. Aquello que no está vigente de manera formal por una derogatoria expresa, pues no va a ser objeto de depuración. Ahora bien, las derogatorias tácitas sí hay que revisar si está contenido en otra norma de igual o superior jerarquía, y a partir de allí sí se ha sacado toda de la vida jurídica o los aspectos no contenidos allí que requieran acudir a la norma anterior en regulación todavía están vigentes. Entonces, es como un criterio general de la depuración. Y sobre todo, precisar la certeza. La certeza, es decir, el componente de certeza me lleva a lo cierto de la depuración a través de las derogatorias. Estos criterios de depuración normativa nos llevan a tres características. La primera, dada por terminada de forma expresa la vigencia. Recuerden, no se trata de la aplicación de la derogatoria tácita donde decimos y todo aquello que le sea contrario, no. En este caso, es la forma expresa de la vigencia donde decimos deróguese la disposición número tal, de fecha tal, expedido por tal cuerpo. Hacer visible esa pérdida de vigencia, porque para el administrado tiene que ser absolutamente claro, transparente, si la disposición que me están aplicando o que yo pretendo que me apliquen o no me apliquen, tiene vigencia. Y tercero, la intangibilidad de los efectos jurídicos, es decir, dejar totalmente consolidado los efectos jurídicos que produjo la norma que voy a depurar. ¿Por qué? Porque si se trata de hacer una aplicación distinta, no sería por depuración. Recuerden que la administración también puede mandar sus propios actos. ¿Para qué? Para buscar quitar la vigencia, pero también los efectos causados. Eso es una figura jurídica totalmente distinta. En este caso, cuando hablamos de mantener esa intangibilidad, es porque los efectos que produjo tienen presunción legal, tienen presunción de buena fe, tienen presunción de aplicación del presupuesto. Entonces, todo aquello que reguló la norma en su momento y tuvo plenos efectos jurídicos, pues debe permanecer, en este caso, bajo ese criterio de intangibilidad. Por supuesto que para mirar las derogatorias es necesario que miremos, por ejemplo, lo que ha establecido el Consejo de Estado en cuanto, en este caso, a la derogatoria de las leyes como principio general. Entonces, miren que cuando se habla de las derogatorias entre expresa y tácita, es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua y la señala. Y es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no se pueden conciliar, no se pueden articular y por tanto suprimen la ley anterior. Recuerden que esas derogatorias pueden ser totales o parciales, porque incluso siendo una derogatoria expresa, yo puedo decir que deróguese solamente el capítulo 5º, o el capítulo 1º, o solamente lo que corresponde a los artículos 1, 2 y 3, y el resto de la ley conserva vigencia. Eso pasa igual con las normas que expiden las entidades territoriales. Y en este caso, miren que también las disposiciones del Consejo de Estado nos habla de cuándo es necesario llevar a elementos de interpretación para determinar si fue parcial o total. Y en ese caso, no me habla de las disposiciones expresamente derogadas. ¿Por qué?
porque si está derogado yo no puedo hacer ningún otro juicio de valoración, simplemente se derogó. Ahora bien, si la norma no corresponde y requiere ser depurada, tendrá los criterios de depuración, ¿cierto? Pero cuando esa depuración me lleva al análisis, en este caso de derogatorias tácitas, sí se requieren elementos de interpretación. ¿Recuerdan que ayer lo veíamos en el instrumento que les mostré? ¿Recuerdan que allá habían unos criterios que decían esa derogatoria tácita es total, es parcial o a qué se refiere? Entonces, eso requiere elementos de interpretación. Y también la orgánica, que se expresa en los siguientes términos de la Ley 153 de 1887, dice, estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por la incompatibilidad de las disposiciones especiales. Sin embargo, dice la Corte Suprema en fallo del año 84 que la derogación orgánica, no para pocos autores, no pasa de ser una fugaz derogatoria tácita. O sea, uno esperaría que la orgánica, en todos los elementos de regulación, es decir, si todo versa sobre materia de medicamentos y está allí contenido, la norma anterior uno esperaría que ya sale. Pero no es tan sencillo, señores. ¿Por qué? Porque solo se da de verdad cuando esa nueva disposición regula de manera íntegra toda la materia. Si no regula de manera íntegra toda la materia de regulación, pues se sobreentiende que aquello que no fue regulado permanece vigente. Por ejemplo, sistema de salud. Por ejemplo, me habla de todo menos del vademecum de medicamentos. Y resulta que hay una norma anterior, que es la que me contiene todo el componente vademecum de medicamentos, que me dice que la loratadina, que la aspirina, bueno. Entonces, en ese caso, no se entiende que esta norma anterior ha salido de la vía jurídica porque se requiere todavía en el campo de su aplicación, toda vez que en la norma posterior no la contuvo. No la contuvo. Y se aplican elementos de comparación y contraste. ¿En qué sentido? Cuando una norma posterior resulta incompatible con una anterior, por aplicación, bien sea legal o constitucional. O cuando se produce una nueva regulación íntegra de la materia. Sale una nueva norma y resulta que ahí tiene ya todo el contenido nuevo de vademecum. Y entonces ya no me dice, mire, usted no puede decir que solamente va a dar loratadinas. Ahora usted le va a entregar al administrado todos los documentos, todos los medicamentos que se requieran para preservar su salud. Pues de hecho, la anterior ya sale de la vía jurídica. ¿Eso conlleva qué? A las derogatorias, cuando en sentido jurídico estricto resulta incompatible esta nueva disposición con la anterior. Aquí dice, entregue todos los medicamentos. Miro la anterior y dice, restrinja los medicamentos. ¿Cuál aplico? Pues ahí sí, claro, por supuesto, por interpretación, aquella que no restringe el derecho. Y que además lo contiene, porque si no lo contiene, sigo con la anterior. ¿Por qué? Porque si aquí en esta nueva norma no me habla nada de medicamentos, tengo que aplicar la anterior. Pero si en esta nueva norma me dice que los medicamentos se entregan, pues ya no hago uso restrictivo de la anterior. Eso lleva a que esa incompatibilidad pueda ser total o parcial. Y que esa incompatibilidad, que pueda ser inconciliable, pueda ser analizada a través de un ejercicio. Aquí me habla de lo hermenéutico e interpretativo. Recuerden ustedes que para este análisis de depuración necesariamente necesitamos pasar por varios procesos de validación. Los procesos de validación los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el curso. Pero recuerden que ayer el instrumento estaba diseñado para que tenga una validación inicial, una validación a través de comité, una validación a través de mesas expertas o temáticas, una validación a través de las oficinas jurídicas y una validación a través del dueño del proceso. Entonces, esos ejercicios hermenéuticos e interpretativos no se quedan al arbitrio solamente de una de las posturas, sino que es la conciliación de muchas posturas. Bueno, y
Aquí les pregunto si hay alguna observación en relación a lo que hemos conversado. Nos quedan claros, nos quedan precisos. Recuerden que en todo caso ustedes durante las sesiones y la tutoría, que tenemos también la otra semana tutoría, ustedes pueden retomar fácilmente conmigo los temas, volvemos a revisar, volvemos a analizar, porque lo importante es que queden claros los conceptos. Para la próxima semana les voy a compartir las presentaciones. Me disculpan, no tengo altas competencias en estructuración de PowerPoint, pero por lo menos les dejo los criterios allí establecidos de lo que hemos conversado para que ustedes puedan hacer seguimiento a los temas abordados. Entonces les entregaré también estas diapositivas que les hago con mucho cariño para que también sea objeto de revisión y análisis en el ejercicio de validación que ustedes van a hacer con la norma de naturaleza territorial y la aplicación del instrumento adecuado a la necesidad del territorio que ustedes están en este momento. Por lo demás, hemos cumplido ya nuestra hora y media de clase. Les pido de todo corazón que me disculpen, tengo que ir a hacer la exposición final de cierre de nuestro Congreso Internacional de Justicia Transicional y hacer la despedida de los ponentes internacionales que han venido a acompañarnos. No sé si tengan alguna consideración final. No, señor, por mi parte. No, señor. Pues yo quisiera hacer un comentario sobre el tema que yo creo que de las normas que se expiden, de lo más delicado que hay es determinar las derogatorias y la importancia que hay de que la norma actual, por ejemplo el 1081, de manera expresa exija que se haga el análisis en los decretos de cuáles disposiciones resultan derogadas, porque eso le permite a la ciudadanía y al intérprete y al que aplica la norma saber con certeza y no dejar a criterios que en un momento dado pueden resultar objetivos, determinar si la norma ¿qué deroga la norma? Eso es de lo más importante que hay cuando se expide cualquier acto reglamentario. Claro, mira Luz Estela, lo importante de tu participación, porque incluso en los decretos compilatorios de los sectores centrales de la Administración de la Nación, retomaron normas derogadas. Y muchos decían, se volvió a dar entonces vía jurídica, se están acogiendo de manera tal que se le vuelve a dar entonces elementos de aplicación, y rápidamente la administración tuvo que salir a frenar muchas de las cosas. Eso pasó en el decreto de educación. Sin embargo, ese mandato para la expedición de la calidad normativa, lo que yo les decía hace un momento, si uno no tiene el panorama completo normativo de su entidad territorial, y eso no es fácil de lograrlo, eso implica unos ejercicios, unas dedicaciones, eso es lo que también se denomina la capacidad instalada. Cuando yo hablo de una capacidad instalada es porque hay elementos previos que me permiten llegar a ese efecto. Y dentro de esos elementos previos, pues el análisis de composición normativo me lleva, mi querida Luz Estela, a que yo fácilmente pueda decir cuál es la derogatoria que aplico y a quiénes derogo. Pero en muchos casos no pasa esto. En muchos casos nos enfrentamos, y Luz Estela tiene toda la razón, ¿qué vamos a derogar? ¿Qué tanto vamos a derogar? Y si esas derogatorias afectan derechos, y si esas derogatorias se vuelven tan impopulares que tienen unos efectos contrarios. Entonces, miren que ahí también aparece ese instrumento de análisis de interpretación normativa, ¿no? De los impactos, análisis de impacto normativo. Y es muy importante que también desde las entidades territoriales podamos hacer uso y aplicación de ese criterio. Les agradezco infinitamente y muy buenas noches para todos, y nos vemos entonces la próxima semana en nuestras clases. Gracias. No olviden mandarme la norma a mi correo.
para empezar a trabajar este fin de semana y revisarla. La norma todavía no puesta en el cuadrito. La norma, ustedes me van a decir, me gusta esta y la revisamos, de pronto le hago algunas observaciones para poderlos orientar. ¿Listo? Ahora bien, vayan haciendo la estructuración del cuadrito, el ajuste y la adecuación del cuadrito. Y ya después trasladamos allí y empezamos a mirar criterio por criterio y a partir de esos criterios empezamos a hacer encajes. ¿Listo? Muy buena noche para todos. Buenas noches.